Bien, amigos, como habíamos anunciado, ya se encuentra en línea con nosotros el doctor Max Hernández Camarero. Él es médico, psiquiatra, destacado profesional de la medicina y actualmente es el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Es una voz autorizada por su profesión, por su recorrido, para hablar sobre la situación actual de nuestra sociedad peruana. Agradeciéndole por la entrevista, le damos la cordial bienvenida a Andahuaylas, doctor Max Hernández. Buenos días, gracias por acompañarnos en El Emprendedor. Muy buenos días, don Marino. Muchas gracias por su invitación. Y antes de empezar, quiero decir que lamentablemente yo no conozco a Andahuaylas, no conozco a Bancay, no conozco a Apurímac, pero sí le debo decir que un gran maestro mío, el doctor Hugo Peseto, cuando hablaba de Andahuaylas, en un doble registro, por así decirlo, una tristeza por las dificultades de la gente y una melancolía por un paisaje que él recordaba y que para él significaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, Así efectivamente, doctor, el doctor Hugo Pexe es recordado muy gratamente acá y en honor a él lleva el nombre, el hospital de Andahuaylas lleva su nombre. Él ha trabajado bastante acá y ha sido una persona muy querida acá en Andahuaylas. cierto, y le digo, pues es lamentable, yo padezco probablemente de esa patología que tenemos algunos limeños, conozco bastante del Perú, pero mire, lamento no. Y le hago otro recuerdo, había un pintor muy interesante, abancaíno él, no andahuaylino, Apurímac, Claro. el gran pintor indigenista, aunque dicen que era más bien de ascendencia china, ¿no? Eh, Tenemos varios pintores, doctor, no sé a cuál de ellos se refiere. Tenemos actualmente al doctor, al pintor Chávez, y aquí en Andahuaylas actualmente a Alejandro Galindo Yauris, un excelente pintor, que Claro acaba que de sí. retornar de Europa en una muestra muy exitosa. Sí, hay Ah, bueno, artistas y la verdad ahí. acá, ojalá se dé un tiempo, doctor, una vez que se Sería libere maravilloso, de sería tantas, maravilloso. Le de digo que es tantas, algo que tengo como una especie de... Y usted sabe que yo soy muy aficionado a la historia y bueno, toda la confrontación de los quechuas y los chancas pues ha marcado nuestra historia así es, absolutamente. Pero en así fin, es. estas son remembranzas de un viejo Sí, como yo pero queda que, pendiente la tarea, doctor, de en cuanto se libere de tantas responsabilidades que usted para asumiendo, se dé una escapadita a Andahuaylas. De claro que seguro sí. que le va a gustar, la gente es muy hospitalaria, el paisaje es muy bello, y ya hasta entonces el alcalde actual ha prometido reiniciar, hacer las gestiones para reiniciar el vuelo, los vuelos comerciales al aeropuerto de acá. Doctor, Caray. entonces, queríamos, por favor, su opinión usted como estudioso y con todo el recorrido que tiene, ¿por qué la sociedad peruana en estos momentos se encuentra así de fragmentada? Bueno, mire, yo creo que hay una multiplicidad de causas, pero hay que entender que no son solamente muchas causas que convergen, sino que cada causa hace como un giro y se vuelve causa de un efecto distinto y el efecto se vuelve causa. Y acá tenemos algunas cosas que yo, abusando de su tiempo, quisiera poder poner sobre el tapete. Con todo gusto, Mire, doctor. mire, yo creo que hay fechas muy importantes. Y mire, estamos exactamente a 500 años de la primera conquista imperialista española que fue en México, en 1519. Pero también estamos a 500 años del primer viaje alrededor del mundo con Magallanes y Elcano. Quiere decir que estamos a 500 años de el punto de partida de la globalización y de la gran expansión europea. En segundo lugar, estamos a 200 años de nuestra independencia.
Yo le hago un símil, don Marino. Muchas veces nos reunimos en la familia a celebrar un efemérides y todo está muy bien y sin embargo en esa fecha alguien comienza a recordar a quienes no están, a quienes fallecieron. Por ahí salta un primo descontento o un nieto que siente que el abuelo no fue bueno o el abuelo siente que el nieto no fue lo suficientemente correcto con él y en la fecha que era una celebración surgen todos los reclamos de toda una historia familiar. Yo creo que están surgiendo los reclamos de una historia no solo familiar, sino también continental. No es casual lo que está pasando en toda América Latina y también en la América del Caribe. Entonces yo creo que hay, en primer lugar, una larga memoria histórica con dos pisos fundamentales. El año del descubrimiento, de la globalización, de la conquista europea de estas tierras y en segundo lugar de nuestra independencia. Pero eso es, por decirle a usted, el sedimento básico de la protesta. Usted me dirá, oiga, pero no sea fantasioso, doctor, son 500 años. Sí, pero le digo, cada cierto tiempo se han recordado estos 500 años. Recuerde usted que cuando se celebró el quinto centenario del descubrimiento de Colón, algunos lo celebraban y otros lo lamentaban. Para unos era una celebración y para otros era una fecha fúnebre. Ujú. Pero el problema viene cuando hemos tenido una pandemia brutal que ha dejado un rastro de muertos. Somos un país en luto. Y yo pienso que cada muerto nos recuerda a esos muertos que no fueron enterrados o que fueron enterrados sin la presencia de la familia, muertos sin duelo. Y el país se ha acostumbrado a tener muertos sin hacer duelo y cuando no se hace duelo pasan dos cosas. O queda latente una rabia o el muerto sigue sin enterrar y se vuelve lo que nosotros llamamos penas. Y penas en el doble sentido, aquello que pena y que, por otro lado, aquello que nos da pena. Y las penas Pero son lacerantes, son permanentes ahí. No hay la oportunidad, como usted dice, del duelo, de la negación primero del duelo y poder asimilar luego, ¿no? Es una pena que está ahí viva. exactamente, mire, usted lo ha dicho con una absoluta claridad, una pena que está ahí viva. Mire, es tan poderosa la idea de los muertos sin sepultura y sin duelo que en estos momentos hay una industria mundial sobre los zombies. ¿Qué cosas son los zombies sino los muertos sin sepultura? Que penan y como penan, lo que quieren es venganza y lo que quieren es reponer todo aquello que perdieron o que creyeron haber perdido. Entonces, yo estoy hablando acá de emociones profundas que compartimos todos los peruanos, en las regiones y en Lima, pero que queremos negar. Entonces, ¿qué pasa? Lima se atrinchera en una idea de que lo que quieren hacer estas marchas es tomar Lima a la mala y podría ocurrir el día de hoy en particular que hubiera un enfrentamiento y hubiera una circunstancia en la cual nos vamos a echar la culpa los unos a los otros como siempre Perdón, y no doctor. vamos a hacer el mea culpa. Y en este escenario hay factores que han ido contribuyendo a que esto siga
alimentándose. Lamentablemente tenemos que decirlo, el premier anterior, el señor Torres, todo el tiempo que ha tenido la oportunidad de dirigirse en público no hizo más que exacerbar esas diferencias, que mírate al espejo, mira tu color de piel, por eso te han tratado siempre así, mira, tú eres indio, mira, por eso el indio, el blanco, y el señor dónde vivía, ¿no? Creo que vivía en la mejor zona de San Isidro, entonces ese mensaje ha calado en parte de la población, porque quieras o no, y a buena hora, la población rural de la zona más olvidada ahora tiene facilidad de acceso a los medios de comunicación. No hay una persona que no tenga un teléfono. Ya hay la cobertura, entonces la información llega inmediatamente y eso hace que alimente toda esa sensación, ese sentimiento de frustración, de odio, así, de dolor que siempre lo ha mantenido, ¿no? Eso es absolutamente cierto, pero mire cómo son las emociones. Ese sentimiento ciertamente abonado, ciertamente impulsado, ciertamente propiciado, etcétera, etcétera, todo lo que usted dice, que genera un resentimiento identitario, puede generar en la gente que se siente estigmatizada por no ser de ascendencia indígena, lo que siente es terror. ¿Y cómo plantea la estructura psíquica el terror? El terror es algo insoportable, uno no puede vivir con el terror, entonces lo transforma en odio y desprecio. Entonces, ¿por qué estos serranos, como se decía en una época, tienen que venir acá a fregar? Olvidando que Lima es el lugar donde hay mayor mezcla de todas las regiones del Perú. Quien no tiene Entonces, de Inga tiene de Mandinga. absolutamente, ¿se acuerda usted esa famosa frase de González Prada, ¿no? Allí, aquí viene don Cristóbal de pura raza latina. Su madre nació en la China y su padre nació en el Congo. Imagínese. Sí, eso somos, pues todos tenemos de Inga y de Mandinga. Y me alegro que usted haya planteado eso, mire, porque yo creo que haya una idea que puede permitirnos entender nuestra identidad. La idea del mestizaje, no necesariamente mestizaje de dos razas, porque acá hay presencia de muchas razas, hay presencia de muchas etnias, hay presencia de muchos aportes europeos, asiáticos, africanos. Es decir, esto es la potencialidad del Perú. Y si en lugar de pensar en esa potencialidad vamos a querer excluir, creo que esto va a ser muy, muy peligroso y no Donde, nos... Perdón, donde debería estar la razón de nuestra fortaleza, no en la diversidad de nuestros orígenes, de nuestras razas, debería estar la fortaleza como país, si esto lo complementamos con tanta bondad que nos ha dado Dios con la riqueza en Apurímac, por ejemplo, tanta riqueza mineral que está guardada ahí a la espera de ser extraída y explotada. Entonces ahora lo que hay es una diferencia y un resentimiento. Lo bueno, doctor, es que ya se identifica el problema y una vez identificado el problema, diagnosticado el problema, hay que darle solución. hay que darle totalmente de acuerdo. Lo que creo es que la solución nos va a tomar tiempo, don Marino. Y nos va a tomar tiempo en un momento, mire, en que no solamente las urgencias de este momento en el Perú, sino mire, si tomamos en cuenta una idea interesantísima de la modernidad reciente, nosotros lo estamos viendo en tiempo real. Quiere decir que acá el tiempo se ha condensado y el espacio se ha ampliado, Pues, porque estamos en Andahuaylas, pero estamos en Lima, y en la pero China, en este momentito. así es. Entonces, esta urgencia de hay que hacer las cosas aquí y ahora. Pero si me permite, antes de terminar, porque no quiero abusar
del tiempo de su programa, pero permítame unos minutitos para decirle Con gusto, que, doctor. que yo quisiera, y creo que emisoras como la suya contribuyen a esto, a que no se repita el error que se tuvo desde el centro, desde Lima. Es decir, creer que Lima era el Perú. Por favor, no piensen que Andahuaylas es el Perú. Yo lo que quisiera saber es cómo ve Andahuaylas al Perú. ¿Cuál es la contribución de Andahuaylas a esta idea fundamental de patria? No pensemos solamente en los reclamos regionales, que son imperiosos. Mire, yo cuando usted me dijo del nombre del hospital inacabado en este momento, que es el Hospital Hugo Peche, dije, qué ingratitud para con ese hombre. Estoy muy agradecido y estoy dispuesto, no mañana ni pasado, pero en algún otro momento a tener una conversación más extensa con usted. Con gusto, doctor. Más bien, muy amable por este diagnóstico y esta conversación quedará pues pendiente para una próxima oportunidad y sobre todo alimentar la esperanza a la población, decirles que esto tiene que pasar. Hemos pasado por situaciones muy difíciles, particularmente en Andahuaylas, luego del tema de Sendero Luminoso y la subversión, y ahora la corrupción y el enfrentamiento entre nosotros nos está haciendo demasiado daño. Esperemos que esto pase pronto. Absolutamente. Abrazo y lo mejor para la región y lo mejor para el Perú. Doctor Max Hernández, muchas gracias por estos minutos. Estaremos en contacto nuevamente.